Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este webinar titulado Cómo innovar en la nueva realidad, que pone a su disposición el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, CTA, en su compromiso por impulsar, articular, generar y transferir conocimiento. Iniciamos esta conferencia con Luz Helena Osorno, profesional en Ingeniería Industrial con especialización en calidad enfocada a los procesos y maestría en innovación y desarrollo de nuevos negocios, con más de 25 años de experiencia profesional en el sector manufactura y el sector servicios, desempeñándose como líder de procesos organizacionales, docente universitaria y consultora en temas relevantes al ámbito organizacional. Buenas tardes. Estamos acá en directo desde cada una de nuestras casas. Mil gracias por la compañía que tenemos con ustedes, por habernos dejado entrar a sus espacios, en sus empresas, en sus casas, para hacer algunas reflexiones al respecto de lo que estamos viviendo en estos entornos actuales. Entonces, bienvenidos y mil gracias por estar con nosotros. Arrancamos haciendo una breve reflexión sobre en qué entorno estamos hoy. Y son estos famosos entornos llamados VUCA, donde pareciera ser que estamos hoy viviendo este entorno, pero no, la realidad es que este entorno viene desde hace tiempo atrás, desde hace varios años, donde hemos ido de cierta forma ya preparándonos para estos espacios tan volátiles, tan inciertos, tan complejos que tenemos en la actualidad, y que algunas empresas han evolucionado un poquitico más en este sentido y no se han quedado quietos. Lo que sí tenemos claro es que hoy vivimos este entorno VUCA un poco más complejo, un poco más ambiguo por la situación actual que estamos viviendo, generado por este virus actual. Entonces, a partir de estos entornos que hemos ido analizando desde hace varios años, hemos adquirido ciertas capacidades de reaccionar frente a estos escenarios y nos hemos propuesto ser mucho más ágiles, mucho más activos, mucho más dinámicos en nuestras organizaciones para estar acorde a estas nuevas realidades. Hoy tenemos que inclusive ser mucho más agresivos presentando nuevas propuestas a estos nuevos entornos. Entonces, este es el entorno que nos tocó vivir hoy y a este entorno es el que los invito a que empecemos a analizar y prepararnos para cuando ya termine de pronto este encierro al que hemos estado expuestos durante estos últimos días, inclusive meses, podamos reaccionar muy rápido, muy ágil frente a esta nueva realidad y a estas nuevas circunstancias. ¿A qué nos invitan estos nuevos entornos entonces? Vamos a mirar qué se viene dentro de un marco global. Estas son unas tendencias, tenemos que mirar a futuro, tener un horizonte muy claro a dónde queremos llegar sin perder el norte, sin perder un rumbo. Nosotros de cierta forma hemos ya creado un valor en las organizaciones y sabemos para dónde vamos. ¿Qué es lo que pasa? Que estos ambientes o estas situaciones que nos ponen a prueba nos llaman a pensar qué viene después, qué es este después, qué es esas tendencias a las cuales nos van a ver expuestos y de las cuales tenemos que aprender y prepararnos. Como primera medida hoy tenemos una digitalización forzosa de los sectores. Habíamos sido un poco reacios a esta digitalización, aprender a trabajar en estos ambientes virtuales, siendo un poco reacios a ello, a la tecnología. Muchas veces coloquialmente decimos, me aporrió la tecnología, pero hoy es una realidad que tenemos que enfrentar y que tenemos que adaptarnos a ellas. Muchos sectores, algunos ya habían avanzado un poquitico en este proceso de digitalización, donde era trasladar ese conocimiento implícito que tenemos y lo hemos llevado a unos ámbitos más explícitos a través de la digitalización. Y que hoy podemos aprovechar esto que ya hemos ganado para avanzar frente a esta nueva realidad. Si no hemos avanzado un poco acá, pues es el momento de que todos estos sectores que han sido como tan reacios a esta nueva realidad se pongan pues como a la par y a la medida de lo que se necesita. También se está hablando de unas tendencias muy marcadas sobre las cadenas de suministro globales. ¿Qué quiere decir esto? Estamos muy pegados hoy, de pronto nos hemos ido acoplando a unos proveedores que han permanecido con el tiempo. Hoy, por ejemplo, muchas empresas tienen limitada su importación de materia primas a megaproveedores de la China, donde ya desde el momento en que arrancó esta crisis, desde enero, han tenido dificultades para soportar los procesos productivos, porque estábamos muy pegados, o las empresas están muy pegadas a depender de un solo proveedor que a pesar de que era la medida de nuestras necesidades, es muy riesgoso depender solamente de uno. Entonces,
Estas cadenas de suministro globales, la tendencia es a que van a estar muy rediseñadas y desarrollar en diferentes proveedores esas habilidades que nos van a servir después a nosotros. Va a existir también una mayor cooperación en la innovación, o sea, va a ser a través de retos globales donde van a poner a prueba la capacidad de todas las organizaciones y de todas las personas en particular. Hoy tenemos un reto muy latente, es que ustedes han visto a través de todas las redes, de todos los sistemas de comunicación, donde hoy tenemos un reto y la ciencia, la tecnología hoy está a disposición del mundo buscando una vacuna que nos va a salvar y que nos va a sacar mucho más rápido de esta situación en la que estamos. Eso es lo que podemos llamar una cooperación en innovación, pero a nivel global, ¿cierto? No tener una innovación cerrada donde nosotros mismos con nuestros propios recursos, que a veces son muy limitados, a enfrentarnos a estas situaciones, sino por el contrario, pues vamos a tener esta disposición de cooperar internacionalmente en busca de un mismo fin, ¿cierto? Entonces pasamos esas teorías administrativas que buscábamos un fin común a nivel organizacional, vamos a buscar un fin común a nivel internacional. Todos estamos inmersos en esta realidad que nos tocó vivir hoy y a esa medida estamos buscando cómo evolucionar a través de una cooperación internacional, optimizando los recursos, ¿cierto? Poniendo a disposición los recursos de todas las naciones en pro de un mismo objetivo. La relación con la tecnología es algo latente que tiene que cambiar, ¿cierto? Hemos sido un poco reacios, nos da miedo muchas veces enfrentarnos a una tecnología nueva, nos da susto relacionarnos con ellas y esto es lo que nos invita hoy a que seamos un poquitico abiertos de mente, mucho más agresivos frente a esta tecnología y aprender de ella, ¿cierto? Ya nos trae mejoras para poder socializar nuestros procesos productivos y ser los más eficientes y más efectivos. También se viene dentro de las tendencias una guerra tecnológica que se va a agudizar un poco más, que ha venido también sucediendo a través del tiempo, pero que se va a agudizar más entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, esta guerra tecnológica también nos va a generar nuevos retos a nivel personal o a nivel empresarial. Bueno, ¿para dónde vamos? ¿Dónde ponemos nuestra mirada frente a esta guerra, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos proponen dentro de esta nueva guerra tecnológica que tenemos? Estos son como algunas tendencias que aunque no tenemos una bolita mágica que quisiéramos tener en ambientes muy turbios, en ambientes muy volátiles, quisiéramos tener a la mano una bolita de cristal donde nos diga, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en un año? Como no la tenemos, tenemos que hacer uso de evaluar el entorno, vigilarlo de forma permanente y mirar cómo se va haciendo ese comportamiento a través del tiempo y buscar tendencias de comportamiento para nosotros irnos de cierta forma preparando. Entonces, esto que les comparto acá a nivel global son tendencias que se han visto a través del tiempo y que ya se van a agudizar un poco más con toda esta nueva situación. Vamos un poco a un ambiente mucho más local, mucho más interno, mucho más personal que se viene bajo esta nueva situación y que se viene para los mercados actuales. Entonces, se predice más o menos una tendencia que vamos a tener una mayor conciencia frente a la higiene y a los productos de protección personal, ¿cierto? Ya lo estamos viendo hoy. La higiene empieza a tener una importancia muy relevante dentro de nuestra vida cotidiana, al igual que la protección, y eso va a estar directamente relacionado, se va a ir a cómo vamos a hacer ese proceso de consumo, cómo vamos a consumir hacia adelante, cómo va a ser ese comportamiento de nuestros consumidores y nuestros clientes. Obviamente, como lo hemos visto también últimamente, las compras online, tanto de bienes como de servicios, se van a incrementar. Todo lo queremos comprar. Ya desde hace un mes y medio que no salimos de nuestras casas, todas nuestras necesidades lo hemos hecho a través de plataformas virtuales. Hemos aprendido y a quitar el miedo, por ejemplo, a pagar un servicio, un producto virtualmente por esa desconfianza que le tenemos a exponer nuestras cuentas. Eso es una realidad y que las empresas que están alrededor de este servicio deben entender con sus sistemas de seguridad cómo operar para generar esa confianza frente a sus consumidores, ¿cierto? Y que podamos utilizar todas estas herramientas que están a nuestra disposición de una forma mucho más confiable, ¿cierto? Generar esa confianza dentro de nuestros consumidores. Otra tendencia es que la casa se vuelve como el centro de todo, ¿cierto? Aquí ya trabajamos, aquí vivimos, aquí descansamos, aquí disfrutamos. Entonces, ¿cómo desarrollar estos sistemas para que nuestra casa tenga esos entornos
propicios para desarrollar estas actividades a través de la virtualidad, ¿cierto? Tenemos que hacer esta adaptación, tanto los trabajadores como las empresas que necesitan también esta parte del teletrabajo se convirtió y se va a seguir esta tendencia en un rubro muy importante en la vida empresarial. Entonces es aprender a explorar estas situaciones, cómo las manejamos y cómo adaptamos estos ambientes para que sean propicios y realmente logremos los objetivos esperados de una forma eficiente, o sea, aprovechando todos nuestros recursos y de una forma eficaz, logrando todos estos resultados que esperamos conseguir. Lo hemos visto también una aceleración en la concientización del medio ambiente, vemos como personajes en el ámbito laboral, donde son líderes para muchas personas, han empezado a generar esta incógnita, esta inquietud frente al medio ambiente y cómo dejamos de tener un consumismo o un consumo irresponsable y ser mucho más acatados del medio ambiente y protegerlo un poco más, porque sabemos que eso finalmente se nos va a devolver en lo que es la salud personal y todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Un tema también que se viene mucho, que hoy también está muy sobre la mesa, es la comida casera y saludable, ¿cierto? Aunque esta tendencia a lo saludable viene ya desde hace algún tiempo, hoy cobra mucha relevancia por cuidarnos, porque saber que la salud es muy importante y que lo podemos lograr a través de esta comida saludable. Dentro de lo casero, finalmente se da por ese miedo que tenemos hoy a exponernos a un contagio, entonces preferimos hacer las comidas en casa. Estas son situaciones que van a permanecer por un tiempo y debemos aprender como empresarios cómo a generar esa confianza frente a nuestros consumidores sobre lo que producimos. Que cuando yo ofrezca este producto, ofrezca este servicio, pues mi consumidor lo vaya a aceptar con mucha confianza y lo pueda adquirir y consumir y generar estos ambientes muy cómodos para todas las personas alrededor. También es claro que por lo menos durante este año vamos a tener una menor asistencia casi nula a eventos muy masivos donde haya una gran aglomeración de personas, ejemplo cines, discotecas, parques, estadios. Este tipo de negocios hay que hacer se están comportando de una forma diferente, pues porque la situación así lo exige, ¿cierto? No porque queramos de pronto dejar de ir a una discoteca, sino por la misma situación nos está llevando a alejarnos un poquitico de estos ambientes donde tenemos muchas personas alrededor que no sabemos quién está a mi lado izquierdo, quién está a mi lado derecho, quién está a nuestro alrededor. Entonces tenemos un cierto miedo latente donde tenemos que mirar cómo evolucionar dentro de estos negocios, buscar alternativas un poco más innovadoras, ir un poco más allá y adaptarnos a estas nuevas realidades. Basado en todo esto, pues el ocio en línea va a ser una situación muy relevante que podemos de cierta forma aprovechar para también promocionar todo lo que tengamos alrededor, aspectos como conferencias online, como la en la que estamos, conciertos online que ya todos los días vemos por diferentes plataformas, carreras online, o sea, estamos viendo todos los chicos que venían hace mucho tiempo y que nos han mostrado una forma de relacionarse a través de la virtualidad con sus juegos a través de las redes, pues nos han mostrado que esto es válido y que con esta cultura se puede vivir. Entonces, los jóvenes vienen ya teniendo este tipo de comportamientos y que hoy nos han enseñado, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos nos muestran cómo hacer este tipo de actividades a través de estas herramientas que debemos aprovechar. En líneas generales, estas son tendencias a nivel macro y a nivel muy específico que tenemos que empezar a entender este comportamiento de nuestros consumidores y que nos va a servir como una base muy importante para proyectarnos hacia ese foco de atención que tenemos dentro de nuestras organizaciones. ¿Cómo las vamos a dirigir con toda esta información que vamos recogiendo y sacar beneficios para ambos lados, ¿cierto? Ser completamente productivos a través de este relacionamiento. Dentro de la recuperación tenemos que tener claro que esta recuperación tiene muchos matices y podemos tener muchos horizontes de tiempo. Estos escenarios de recuperación se ha hablado mucho alrededor de los economistas, de los expertos, donde podríamos tener diferentes tipos de escenarios y sobre los cuales podemos trabajar e irnos preparando para ese día después de que podamos volver a poner en funcionamiento nuestras empresas.
Tenemos un primer escenario que lo llamamos el muy optimista. Ese muy optimista tiene una representación como en V. Quiere decir, tenemos una caída de la economía muy radical, muy de una pendiente muy recta, muy lineal, y a la vez tendríamos, cuando pase todo esto, tendríamos una recuperación muy rápida. Este es el escenario más optimista que tenemos y sobre el cual también podríamos trabajar, ¿cierto? Hay que mirar qué podemos hacer si nos llega a suceder este escenario optimista, que hoy no lo sabemos, nadie lo sabe, ningún economista, por más experto que se ha podido identificar para dónde vamos, pero que nosotros dentro de todas nuestras actividades administrativas podemos analizar diferentes escenarios y saber cómo vamos a salir en estos escenarios. Un escenario en U, que es un escenario moderado, que es donde una gran parte de los economistas dice que podemos estar, tiene un comportamiento de una caída profunda, un valle donde vamos a estar navegando por algún tiempo, podríamos decir que este resto de año, y después vamos a empezar a tener una recuperación lenta de la economía. Este es un escenario, es el más moderado, podríamos decir que es el más probable, que esperamos que suceda, y que los economistas a través de su experiencia nos han mostrado que puede ser un escenario propenso para nuestra actividad económica. Entonces, en este escenario moderado vamos a mirar cómo salimos en este escenario moderado, qué tendríamos que hacer, cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas actitudes que tenemos que desarrollar. Un escenario pesimista, dentro de todo lo que se ha visto dentro de esta economía, es que tenemos unos rebotes, ¿cierto? Una caída, una recuperación, una caída, una recuperación, ir haciendo ciclos de caída y recuperación, donde también es un escenario que es posible y cómo vamos a actuar frente a estos escenarios que se nos presenta bajo esta modalidad. Igualmente tenemos un escenario muy pesimista, ¿cierto? Es el más pesimista que se puede llegar a predecir, es que tenemos una caída y que esta recuperación se mantenga abajo, o sea, que no tengamos recuperación y que nos tengamos que adaptar a una nueva realidad muy cruda, muy cruel, y que tendríamos que adaptar también igualmente nuestros negocios, nuestra forma de actuar, nuestra forma de administrar, nuestra forma de dirigir. Todo nos lo va a dar este horizonte que hayamos previsto hacia futuro, ¿cierto? Ese es el rumbo que nos debemos marcar y un punto de llegada para que todas las acciones que tengamos a nivel administrativo, a nivel de toma de decisiones, la podamos apuntar a esa dirección, siendo muy flexibles dentro de nuestras estructuras, pero siempre apuntando a un horizonte fijo. Tenemos que tener ese rumbo para poder saber para dónde vamos, ¿cierto? Porque si no, cualquier decisión que tomamos no serviría y no nos va a llevar a ningún lado. Todas esas teorías administrativas cogen vigencia, son perfectamente válidas igual en todos estos escenarios. Vamos a también hacer como un recorrido por el pasado. La última crisis que vimos dentro de todo este factor económico fue la crisis del 2008, que no se vio todo tan mal, ¿cierto? Nos dejó enseñanza, nos dejó aprendizajes que debemos potencializar para esta crisis y que tenemos que tener como una esperanza frente a qué son estas nuevas realidades. Vemos como en el 2008, a partir del 2008 hasta el 2012, 2013, 2014, que fue esta crisis que se comportó de forma muy profunda, tuvimos, por mencionar algunos, porque hubo muchos modelos de negocios que fueron muy disruptivos, fueron muy creativos en su momento y que hoy permanecen vigentes. Ver como en el 2009, por ejemplo, salió WhatsApp, eso salió más o menos en mayo del 2009, y que hoy cambió completamente la comunicación en nuestras vidas. Las personas más jóvenes casi que han vivido con WhatsApp y no sabrían cómo funcionar la comunicación hoy sin una herramienta como el WhatsApp. Y no solamente en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, el WhatsApp se convirtió en una herramienta de trabajo importantísima, donde podemos comunicarnos con una persona o con varias, y esto hace que sea muy efectiva la comunicación y muy en tiempo real, ¿cierto? Casi todos tienen a su mano un dispositivo móvil donde les llega el WhatsApp y están informados de forma permanente de todo lo que está pasando en cualquier círculo en los que vivan su vida, tanto personal como laboral. Entonces, no todo es malo, surgen modelos de negocios donde de forma muy creativa identificamos esas necesidades de nuestros usuarios
pues nadie se iba a imaginar que el WhatsApp para nosotros era una necesidad porque no existía, no la teníamos tan latente, pero profundizando un poquitico en esos comportamientos, se evidencian estas necesidades y se puede llegar a soluciones como estas de una forma muy creativa y muy innovadora y que va a cambiar definitivamente la forma de actuar de las organizaciones y de las personas, ¿cierto? Entonces vemos como a nivel de todo este tiempo que estuvo la crisis permeando las economías, la crisis del 2008 permeando todas estas economías, se dieron modelos de negocio que fueron disruptivos y que hoy todavía permanecen en nuestra cotidianidad, sirviéndole a los diferentes escenarios de usuarios. Entonces, no todo es malo, veámoslo como la oportunidad donde podemos identificar todos estos escenarios y podemos sacar soluciones frente a estas nuevas realidades. Entonces, hay que aprovechar este momento coyuntural donde aflora nuestra creatividad. No quiere decir que sea una forma personal, esto también puede ser una forma de equipos de trabajo donde tengamos personas de diferentes disciplinas pensando en un mismo objetivo. Salen cosas disruptivas y fuera de la cotidianidad y fuera de lo común, sacarnos de esa zona de confort en la que estamos viviendo el mismo negocio y diseñar diferente, de una forma muy creativa. Pero para eso también no estamos solos como dirigentes, no tenemos dentro de nuestras habilidades propias, salen también a flote muchas herramientas administrativas que hemos venido trabajando, que tenemos a través de la historia, pero que hoy salen nuevas para analizar estos nuevos comportamientos. Entonces, tenemos unos problemas, claro, identificamos unos problemas, tenemos unas nuevas realidades, unos nuevos problemas, las preguntas cambian, las necesidades cambian, nuestros usuarios cambian, nuestros clientes cambian, necesitamos nuevas herramientas y aquí en el webinar vamos a poner a disposición algunas herramientas del hoy que nos sirven para administrar y poder cumplir eso que tanto estamos deseando llevar a nuestros usuarios finales, a nuestros clientes de una forma muy creativa. Entonces vamos a hacer un recorrido, sabemos pues que a través de estos escenarios no es tan profundo, pero por lo menos que nos quede en el radar que tenemos herramientas sobre las cuales podemos soportar nuestros negocios y podemos evolucionarlos, ¿cierto? Como conclusiones de esta primera parte, viendo cuál es el entorno en el que vivimos, a qué nos vamos a enfrentar, a qué nos estamos enfrentando hoy en esta nueva realidad, entonces tenemos que una de las conclusiones grandes es que la crisis son momentos de irrupción. Definitivamente los tenemos que aprovechar, no dejarlos pasar. Es ahí donde aflora nuestra imaginación, nuestra creatividad, donde nos salimos de nuestra zona de confort y no verlo como algo negativo, como hemos visto todos los días noticias que se nos va volviendo como un mundo dentro de nuestro imaginario de todo que es negativo. No, saquemos unas ventajas de esto y busquemos momentos de disrupción donde puedan salir muchas oportunidades. La innovación de éxito en otras crisis ha explorado nuevos modelos de negocios, ahí han salido estos modelos de negocios, entregar a las personas servicios y productos de una forma diferente, muchas veces sin saber, sin ser conscientes de lo que lo están necesitando. Por eso estos modelos de negocio de éxito van dirigidos a trabajos latentes, aquellos que no son tan obvios y que tenemos que buscar, que tenemos que analizar. Y para eso se nos presenta esta herramienta del Design Thinking, que es muy propicia para estos momentos y donde vamos a profundizar un poco ahora mismo en este mismo webinar. Entonces, esta herramienta nos permite diseñar estos nuevos modelos de negocio dirigidos a estos trabajos latentes que no son tan claros, que no son tan explícitos, que siempre permanecen en el inconsciente de las personas de una forma implícita y que tenemos que tener la capacidad de sacar esa información. Se puede innovar en cualquiera de las empresas. Todas las empresas hoy no es que quieran, hoy necesitan innovar, necesitan ir un poco más allá, salir, como ya lo he dicho en varias oportunidades, de la zona de confort, hacer equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, donde tengan diferentes conocimientos, diferentes actitudes, diferentes aptitudes y poder sacar un beneficio de ello. La capacidad de adaptación finalmente es lo que nos va a llevar a salir bien librados de esta situación tan incierta, dentro de estos ambientes tan turbios que tenemos en este momento. La capacidad de adaptación de forma rápida que tengamos frente a estos cambios tan bruscos que se están dando, pues hará la diferencia.
La agilidad de adaptación hará la diferencia. Ser muy flexible dentro de nuestros diseños organizacionales hará esa diferencia para llegar a los consumidores finales y poder capturar esos clientes y esos usuarios o capturarlos o mantenerlos, que siempre nos ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo tenerlos a la medida. Muchas gracias, espero les haya servido un poco estas recomendaciones y vamos a entrar un poquito dentro de lo que son las herramientas. Seguimos con nuestro segundo conferencista, él es Andrés Mauricio Higuita Palacio, o más bien Mauricio o Mauro Higuito como es conocido. Es administrador público de profesión y un apasionado por el emprendimiento y la innovación. Eso lo motivó a obtener su MBA y además un máster en desarrollo emprendedor e innovación y actualmente cursa su doctorado en administración. Es un enamorado de la docencia y la realiza en diferentes universidades de la ciudad, además de ser un consultor empresarial en temas relacionados con el desarrollo emprendedor y la innovación, en donde implementa metodologías ágiles, lúdicas y divertidas para que sus alumnos y empresas puedan alcanzar sus objetivos. Además, es el vicepresidente de la red Emprendesur, una red que reúne a más de 300 docentes e investigadores de emprendimiento e innovación en América Latina. Ok, muchas gracias Diana, muchas gracias al CTA, a Luz que me precedió en la palabra, y un saludo afectuoso a todos y cada uno de los empresarios que está acompañando este webinar. Este es un esfuerzo que hace el CTA y que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros con el fin de poder brindarles alguna información, algunas herramientas, si se quieren, que permitan que esta situación la podamos superar, porque en la medida en que todos aportemos desde nuestros conocimientos, desde nuestras capacidades, desde nuestras posibilidades de conectar necesidades con soluciones, es que todos vamos a salir cada vez más fortalecidos de esta situación. La palabra común es crisis, la palabra común es coyuntura, la palabra común está cargada de unas grandes energías negativas, pero yo creo que cada uno de estos elementos, como lo decía Luz hace un momento, son espacios de oportunidad, espacios de encuentro y espacios donde nosotros precisamente debemos generar procesos de reinversión en nuestras organizaciones y en nuestros procesos de transformación. Miren, el cambio ha sido una constante permanente, el cambio siempre ha estado latente, quizás es paradójico, pero el cambio es lo único constante que ha venido sucediendo en la sociedad. Lo que pasa es que por allá en los años 30, en los años 40, en los años 50 del siglo pasado, el cambio era lento, era pausado, era despacito y nos daba tiempo de acomodarnos, nos daba tiempo de ajustar cada uno de los componentes, pero cada vez que ha surgido ya las tecnologías de la información, el internet, que llegamos a la sociedad del conocimiento, donde el principal capital es el saber y no el hacer, es decir, donde cada vez es más importante las habilidades, las destrezas, el conocimiento, que esos factores tradicionales que muchas veces nos enseñaron en las clases de economía clásica se vuelven importantes, entonces el cambio se ha acelerado y el cambio cada vez es más permanente. Pero ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Procesos de cambio. Nosotros nos veníamos acostumbrando a cambiar las respuestas. Es decir, dábamos por sentado que la pregunta era la misma y lo que hacíamos era cambiar la respuesta. Hombre, nuestro consumidor requiere camisas, nuestro consumidor requiere alimentos y lo que variábamos constantemente era cómo respondíamos, cómo generábamos respuesta frente a esa pregunta que era estática y por eso evolucionábamos. Pero ahora lo que sucedió es que nos cambiaron la pregunta, es que nos sacaron a todos de la zona de confort. Ni el más de los pesimistas, a mí me dio mucha curiosidad cuando me llegó este meme que pongo ahí, y que quise compartirlo, seguramente a todos ustedes les ha llegado. Ninguno, ni el más pesimista de nosotros en nuestros ejercicios de planeación estratégica, en los ejercicios donde yo he venido acompañando cantidad de empresas y empresarios o a mis alumnos en las universidades, en ningún ejercicio de la DOFA salía la pandemia como amenaza o salía una crisis de salud. Era un elemento que nosotros dábamos por sentado que ya teníamos asegurado, los conceptos de salud, los conceptos de enfrentar cualquier situación de este tipo. Y Jorge Wagensberg, que no es un administrador, Jorge Wagensberg es un físico catalán, dijo ya hace algunos años que si cambiamos la respuesta es evolucionar, pero cuando cambiamos las preguntas y somos capaces de conectar y de dar respuesta
a esas nuevas preguntas es que generamos procesos de transformación, procesos de revolución. Y esa es la invitación. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar otra vez a conectar a cada uno de nosotros con preguntarnos otra vez cuál fue el propósito por el cual yo creé esta empresa, qué era lo que me movía. En la medida en que cada vez conectemos más con nuestro propósito, vamos a ser capaces de responder de una manera mucho más acertada a estos elementos y a estos retos que nos está planteando la sociedad actual. Y entender que cualquier decisión que tomemos hoy, en medio de esta crisis, debe crear mucho más valor y no es empezar a destruir el valor que hoy tenemos como compañías, como empresas, como personas. Eso lo decía pues precisamente en un webinar hace unos 15 días Antoine Servoudaki, que es el líder de un laboratorio y de una empresa que trabaja precisamente con herramientas de innovación. Y una de las primeras herramientas que les hablaba Luz y que yo quiero detenerme un poco en este pedacito de webinar que me corresponde, pero sobre todo quiero es generar preguntas para que ustedes hoy en la noche, mañana en la mañana digan, bueno, me voy a ir a pensar en las preguntas que escuché en este webinar para yo poder generar unos procesos de transformación o todavía terminarme de adaptar en medio de esta situación. Una de esas herramientas es la planeación adaptativa. Es decir, nosotros tenemos que empezar a pensarnos en 3 escenarios para esta situación particular, pero que empiece a ser también un ejercicio que vayamos constantemente retroalimentando, constantemente generando, porque como lo decía Luz también hace un momento, no sabemos cuál es la tendencia que vamos a tener, si es la caída rápida, levantamiento rápido, o caída, levantamiento, entonces vamos a tener que estar por unas situaciones cíclicas, entonces que empecemos a pensar en una planeación adaptativa. Y en esa planeación adaptativa les propongo un primer ejercicio, y es pensar en un plano inmediato, en un inmediato plazo. ¿Y saben cuánto es ese plazo inmediato? En los próximos 5 días. Piensa en tu compañía, piensa en tu empresa, grande, pequeña, mediana, tú que nos estás escuchando hoy, ¿qué es lo que tienes hoy que anticipar? Empieza a definir esas cosas que deberían ocurrir ya o antes de lo previsto o antes de lo que lo tenías planeado para poder atender de manera inmediata en esta situación. Seguramente van a encontrar elementos desde el capital humano, desde las herramientas tecnológicas, desde incluso los temas financieros que tenían previsto hacer unos procesos en un más mediano o en un largo plazo y los vas a tener que adelantar para poder afrontar de una manera mucho más efectiva esta situación actual. Luego de identificar esos elementos que debemos anticipar, es identificar esos elementos donde nos debemos enfocar. Identificar esos factores estratégicos claves a los que nosotros necesitamos darle foco desde la perspectiva de cada una de las áreas de la organización. Y sobre todo, renunciar a aquellos elementos o aquellos aspectos que no necesitan hoy por hoy que nos enfoquemos en ellos, sino que podrán esperar, que podremos priorizar algunos elementos necesariamente antes que otros que a lo mejor pensábamos desarrollar ya, pero que por el efecto de la crisis, por el efecto de esta nueva oportunidad, de lo que se ha empezado a llamar la nueva normalidad, pues tendremos que mejor aplazarlos y adelantar otros y enfocarnos precisamente en esos elementos. Y eso, en identificar esos 2 elementos nos va a permitir hacer todo un proceso de reorientación, realizar una lista, analizar cuáles son esos temas que requieren esa reorientación para este momento. Y los invito a que esos ejercicios no los hagan de manera individual, sino que convoquen a sus equipos de trabajo para que en un trabajo colaborativo a través de estas mismas plataformas tecnológicas y otras, pues empecemos a escuchar también qué piensa nuestro equipo de trabajo para poder sumar y hacer un ejercicio de planeación un poco más amplio y que pueda tener los elementos necesarios de análisis que necesitamos implicar. Y finalmente, también lo decía Luz, identificar a qué entidades, a qué personas necesitamos acercarnos, con quién tenemos que sentarnos a dialogar, a lo mejor con algunos proveedores, a lo mejor con algunos clientes, a lo mejor con algunos aliados, con el mismo sector financiero, con el arrendatario de nuestro local, debemos acercarnos y empezar a identificar algunas acciones de esos ajustes que debemos hacer para poder desarrollar ese proceso de planeación adaptativa y que nuestra empresa siga generando el valor que requiere y poder afrontar esta situación de la mejor manera. Y luego de tener ese plazo inmediato, pues hablemos del corto plazo.
Y cuando yo les hablo del corto plazo es qué tenemos que hacer la próxima semana. Es decir, pasados estos 5 días, ¿qué vamos a hacer entre el día 5 y el día 10? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas otras acciones? Entonces, básicamente yo los invito a que pensemos en 3 aspectos. Uno es el capital humano, es empezar a identificar cuáles son esas brechas de habilidades o cuáles son esos mindset humanos que necesitamos cerrar para poder afrontar los desafíos. Seguramente también a muchas empresas, a muchas organizaciones estaban acostumbradas a la venta presencial, no tenían el conocimiento o el manejo de estas herramientas, de las redes sociales, de empezar a desarrollar estrategias de comercialización, de marketing digital para poder mantenerse en su organización. Y en el equipo de trabajo a lo mejor no hay quien lo sepa. Pues es la hora de que esas personas les digamos a nuestro empleado, a nuestro aliado estratégico, a nuestro compañero de trabajo, pues mira, aprovecha que ahora hay tanta liberación de cursos virtuales, tantos webinars, etcétera, tanto tutorial, y aprende un poco de manejo de marketing digital, de manejo de redes sociales, etcétera, porque nos va a tocar implementar si queremos sobrevivir como empresa, si queremos permanecer. Es decir, vuelvo y lo digo, la pregunta cambió, tenemos que encontrar las nuevas respuestas y cerrar esas brechas de conocimiento, cerrar esas brechas humanas. Lo segundo es lo tecnológico. Y enseguida nuestro compañero Gabriel también les va a hablar un poco de cómo aprovechar las tecnologías de la información, cómo aprovechar cantidad de elementos, de bases de datos y de herramientas que existen tecnológicas para que también nosotros las podamos aprovechar. Existe el mito de que esas tecnologías que provienen de la cuarta revolución industrial solo son para la gran empresa. Pues hay una gran cantidad de posibilidades para que la pequeña y la mediana empresa también empiece esos procesos de transformación digital o de implementación de las tecnologías de la información. Entonces también tenemos que identificar cuáles son esas brechas digitales que nos permitan. Y todas estas preguntas que yo les hago, la invitación es a que escriba, a que vaya haciendo su listadito y empiece a desarrollar las estrategias para poder cerrar esas brechas. Y obviamente el capital organizacional. Todo esto nos está haciendo que vivamos una nueva cultura, un nuevo clima laboral, un nuevo clima empresarial, porque pues si antes estábamos estresados porque estábamos apeñuscados en un local, en una empresa muy pequeña y a veces nos chocábamos el uno con el otro, pues ahora no estamos el uno cercano del otro, estamos conectados a través de la virtualidad y aún así toda esta situación nos tiene estresados, nos tiene, digámoslo, en un estado de ansiedad distinto. Entonces, ese clima organizacional, esa cultura organizacional también ha empezado a cambiar y nosotros como líderes, nosotros como gerentes, también requerimos hacer los ajustes necesarios para poner en movimiento y poder soportar estructuralmente ese proceso cambiante y ese proceso de rediseño de nuestras organizaciones. Y esos 3 elementos nos va a permitir pues identificar esos aspectos claves que necesitamos redefinir, que necesitamos generar y a lo mejor alterar en nuestro modelo de negocio con el que veníamos funcionando para poder responder a las expectativas que se presentan hoy en el mercado, que se presentan hoy frente a los consumidores y con esas características que les mencionaba ahora Luz y algunas que yo les voy a mencionar a continuación. Y luego de planear los 5 días, que es el plazo inmediato, luego de planear el corto plazo, que es la próxima semana, de día 6 a día 10, día 11, pues pensemos qué va a pasar en el mediano plazo. Y el mediano plazo es el próximo mes. Porque tenemos todos, yo no sé si ustedes están escuchando tanto o menos noticias que yo he tratado de bajarle un poco porque eso lo llena a uno de ansiedad, pero yo soy una persona que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol. Y entonces veo esos programas deportivos de España e Italia y todos los días hay noticias nuevas de que mañana arranca el entrenamiento y no, si pongo la noticia mañana no, arrancará dentro de 8 días y dentro de 8 días dirán que dentro de 8 días. Esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso, entonces por eso digo que el plazo moderado o el plazo mediano es el próximo mes y tenemos que entonces desarrollar, por lo menos tener claro qué vamos a hacer en el mes de mayo. Algunos sectores ya han empezado a laborar, no sabemos cómo va a comportarse el nivel de contagiados a partir de esta reactivación económica de algunos sectores, si efectivamente todo sucederá positivamente como aspiramos todos y se reactivarán otros sectores, o por el contrario habrá que contraer las medidas y volvernos a encerrar un poco más. Entonces mayo es un tiempo en el que nosotros necesitamos también planearlo, no ir en el día a día, pero sí hoy, ya que es 30 de abril, dediquemos mañana el día del trabajo de pronto a pensar cómo va a ser mi mes de mayo y realizar esa lista de todos esos aspectos que necesitamos o modificar en nuestro funcionamiento o eliminar
o ir dejando, digámoslo, en stand-by, ir dejándolo un poco a la espera para ver cómo va a ser esos procesos. Y empecemos a generar el efecto que eso va a tener en los próximos 3, 6 y 9 meses. Y todo este ejercicio, el del corto plazo, el del plazo inmediato y el del mediano plazo, nos va a ayudar a refundar, a identificar finalmente cuáles son esos elementos claves que requieren reorganizarse y que requieren reinventarse nuestro modelo de negocio. Empresas que no estaban acostumbrados al marketing digital seguramente volverán al marketing presencial, pero no podrán descuidar otra vez ese nuevo nicho de mercado y ese nuevo segmento que conquistaron a través del marketing digital. Los consumidores están teniendo grandes procesos de transformación que enseguida, cuando les hablo un poco del design thinking y sobre todo de la fase de empatizar, son elementos necesarios que nosotros tenemos que pensar para poder desarrollar y tener esos insights de esos elementos que nosotros necesitamos transformar, que necesitamos cambiar o necesitamos refundar en nuestras organizaciones. Entonces, hay ahí una herramienta, planeación adaptativa. Pensarnos en los próximos 5 días, pensarnos en el mes siguiente y luego pensar en el próximo mes. Y poco a poco iremos encontrando esos elementos que son necesarios, que son ir ajustando, y perfectamente eso nos irá dando el respiro, la funcionalidad y los elementos necesarios que nos permitirán innovar, que nos permitirán transformar. Muchas veces nosotros nos tenemos como también el mito, diría yo, de que innovar significa tener una gran cantidad de capital de trabajo, que innovar significa tener una gran cantidad de recursos para poder desarrollar en la innovación, y muchas veces los procesos de innovación consisten en saber poner el foco, en saber tener claro, en saber leer a nuestro cliente, en saber leer nuestro segmento o nuestro sector industrial para poder generar algunos procesos de transformación y algunos procesos de innovación que no necesariamente requerirán mucho capital de trabajo. Obviamente, procesos de innovación radical, innovación, digámoslo, de mucho mayor impacto, pues obviamente sí van a requerir otros esfuerzos desde la parte financiera, pero también hay que reconocer que en nuestra ciudad existen y en nuestro país existen una cantidad de fondos o de posibilidades de acercarnos e instituciones, incluso como nuestro CTA, que nos acompañan en el desarrollo de muchos proyectos para generar procesos de innovación. Y otra de las metodologías que les decía ahora Luz es el design thinking. El design thinking es incorporar en nuestras organizaciones el pensamiento del diseño. Es un método que es constantemente iterativo, que es un método que está centrado en el ser humano y especialmente centrado en el usuario. Miren, Alvin Toffler en 1980, en su libro La Tercera Ola, decía que los consumidores se iban a volver prosumidores. Acuñó ese término, prosumidores. Les estoy hablando de 1980. Yo era todavía un bebé y Alvin Toffler yo lo leí por allá, creo que a los 20 años, por allá en el año 2000, a principios de este siglo. Y él acuñaba ese concepto de prosumidores y yo no lo entendía en su momento. Es más, a lo mejor lo entendía, pero no lo creía. Y uno empieza a ver hoy que cada vez más las nuevas generaciones, cada vez más los consumidores se han vuelto prosumidores. ¿Qué es prosumidor? Aquel que ha adquirido la filosofía de hazlo tú mismo, aquel que ha adquirido la filosofía de empezar en el mismo, es decir, no solo es consumidor, sino que ayuda en el proceso de producción, en el proceso del diseño del producto o servicio que él requiere. Las empresas hoy, para desarrollar procesos de innovación, necesitan básicamente enfocarse mucho en el usuario, y por eso esta metodología del design thinking es muy propicia para poder generar esos procesos de transformación en nuestras organizaciones, ya sea que vayamos a innovar o a generar procesos de transformación desde el producto o servicio que le va a llegar al usuario, o en el proceso para seguir desarrollando el mismo producto o servicio que hoy tengo en el mercado. La metodología Design Thinking es una metodología pues muy rica, muy ampliamente conocida, hay varias información de ellos, y se divide o se compone de 5 fases. La primera, la de empatizar; la segunda, de definir; la tercera, la fase de ideación; la cuarta, la de prototipado; y la quinta, la fase de evaluación. Voy a hablarle un poco de cada una de ellas, pero voy a hacer un especial zoom en el webinar de hoy en la fase de empatizar. Empatizar es lo que las abuelas nos han dicho, ponerse en los zapatos del otro, pero no es solo ponerse en los zapatos del otro, es ser capaz de correr una maratón en los zapatos del otro. Todos sabemos que el zapato ajeno talla, genera callito, genera ampollita,
Pero empatizar es eso, es alejarnos de nuestros paradigmas empresariales, pensar que cualquier cosa que yo produzco, el cliente es lo que el cliente quiere, y es entender qué es lo que el cliente quiere y luego traer esa información para yo producir ese producto o servicio. Es ser capaz de leer el usuario, es ser capaz de conectar con él e invitarlo a él a través de procesos de innovación abierta, por ejemplo, que nos ayude en el proceso del diseño. El design thinking tiene una cosa muy bonita o una estrategia muy bonita, y es que cada etapa requiere ir validando con el usuario si está bien, si estamos mal, si estamos orientados o no. Entonces, luego de entender realmente cuáles son las necesidades del usuario, cuáles son esos problemas latentes, cuáles son esos trabajos, esos dolores que tiene él, pues empezar a definir el reto, empezar a definir claramente el problema que yo quiero solucionar y que yo tengo la posibilidad de solucionar. Porque seguramente en el diálogo con el usuario vamos a identificar una cantidad de insight, una cantidad de problemas, una cantidad de necesidades, pero yo no puedo resolverlas todas, yo no tengo la capacidad, los recursos, no es mi core de negocio. Entonces es empezar a definir realmente cuáles son esas variables de diseño y cuáles son esos elementos que yo puedo considerar para, valga la redundancia, el diseño de mi producto, el diseño de mi servicio, y empezar a desarrollar la solución que el cliente, que el usuario necesita. Definido el reto, entonces empiezo la etapa del idear y utilizo lluvia de ideas y utilizo tantas técnicas de creatividad para determinar de qué manera puedo desarrollar yo y dar solución a esos problemas. Allí desarrollo el prototipo, el producto mínimo viable, la prueba de ese producto o servicio que va a resolver ese problema del cliente, y finalmente empiezo a evaluar con él para ver si es efectivamente lo que es, y seguramente ahí se van a generar ya procesos de venta de una manera muy importante, y seguiré ajustando y seguiré desarrollando todos esos elementos. Y entonces les hablaba que iba a hacer un zoom en empatizar. Miren, hay varias situaciones que están sucediendo actualmente en el mundo que nosotros debemos empezar a entender como empresarios para atender las necesidades de nuestro usuario y nuestro cliente. Lo primero es que, miren, cuando las ciudades se concibieron y cuando se habla desde el desarrollo urbanístico, las ciudades tienen tres grandes espacios, o se dividen los espacios en tres grandes situaciones. Una ciudad necesita espacios de vivienda, es decir, donde la gente viva. También necesita espacios donde trabaje, es decir, las zonas empresariales, y necesita espacios de ocio, donde la gente se divierta. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta situación actual? Es que esos tres espacios se han comprimido en uno solo. Hoy, hace unos años, digámoslo, que el espacio de vivienda y el espacio de ocio se empezaron a conversar. Ya no era necesario ir al centro comercial porque podía ser a través de comercio electrónico compras. Ya no tenía que ir a cine porque podía tener en mi casa Netflix o cualquier sistema de televisión satelital y entretenerme. No tenía que ir al estadio porque podía ver el partido en mi casa, pagando desde mi casa. No tenía que salir al restaurante porque pedía un servicio a domicilio. Entonces, el tema del entretenimiento y el espacio del hogar, de la casa, se habían empezado a conjugar. Lo que está sucediendo ahora es que el espacio del trabajo también llegó a nuestro hogar. Miren, los informes dicen que las grandes compañías se van a reducir cerca de 1 millón de metros cuadrados en infraestructura física. ¿Por qué? Porque eran compañías que estaban reticentes al teletrabajo, pero ahora encontraron con esta situación que el teletrabajo funciona, que el teletrabajo no es una alcahuetería, no es pagarle a vagos para que estén en la casa haciendo nada, sino que el teletrabajo tiene unos protocolos y unas necesidades que bien implementados permiten desarrollar. Entonces, van a reducir costos en infraestructura y por ende van a reducir una cantidad de costos en logística. Ya entonces se economizarán en escritorios, se economizarán en computadores, se economizarán en temas de aseo porque son menos puestos de trabajo los que habrán que asear, son menos metros cuadrados los que hay que asear, menos metros cuadrados que habrá que vigilar, etcétera. Entonces, miren ese proceso de transformación bien interesante. Y lo segundo es que precisamente el teletrabajo nos ha generado todos esos procesos pues, de reducción de la infraestructura. En el empatizar, entonces, es muy importante generar procesos creativos, empáticos para racionalizar nuestras decisiones y entender muy bien quién es mi cliente, qué necesidad tiene y conectar con sus emociones, conectar con sus deseos, conectar con esos sentimientos. Vuelvo y lo digo, ser muy empático. Y para ser muy empático, entonces nosotros tenemos que generar
identificar en el design thinking personas reales con problemas reales y casarlos con soluciones reales, y ahí es donde nosotros podemos generar esos procesos de innovación, esos procesos de transformación en nuestras organizaciones o en el desarrollo de cada uno de nosotros. Y entonces, para empatizar con nuestros usuarios, con nuestros clientes, e incluso este es un ejercicio que, si me permiten ser un poco atrevido, los invito a que lo hagan no solo con los usuarios externos, háganlo también con su equipo de trabajo. Yo no sé si han podido tener las conversaciones necesarias de generar empatía con sus trabajadores, con sus empleados, de cómo se están sintiendo y cómo están afrontando todo este tema, de los miedos y las inquietudes que tienen frente a la coyuntura económica y situacional. Pero este mapa, que es un mapa de empatía, que no es el tradicional que muchas veces trabajamos desde las metodologías de innovación, ayuda a conectar con sus empleados, pero también es usado o puede ser usado para conectar con sus clientes y sus usuarios. Tiene 9 elementos o 9 bloques o 9 áreas donde es muy importante que usted empiece a entender a los usuarios. Primero, hay que tratar de identificar cuáles son los miedos. ¿Qué miedos tiene hoy? ¿Cuáles son esos temores? ¿Cuáles son esas preocupaciones que hoy su usuario y su cliente tiene? Mire, la primera semana fue muy compleja para el tema de domicilios porque, claro, entonces, a todos nos cogió con la nevera medio vacía, nos daba miedo ir al mercado, o muchos nos daba miedo ir al mercado, o algunos salimos y por el miedo de muchos que acaparar una gran cantidad, no encontramos una cantidad de recursos. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir a domicilio, pero nos daba a mí, y si el domiciliario está contagiado, y qué seguridad habrá en la cocina del restaurante donde pido mi servicio, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas empresas de alimentos tuvieron que empezar a comunicar e incluso empezar a implementar modelos de bioseguridad, de generar sellamientos mucho más firmes, mucho más convincentes, mucho más seguros en los empaques para poder ser transportados por los domiciliarios, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que usted entienda el miedo y la preocupación de sus usuarios, que entienda también cómo se siente de salud, no solo desde la salud física, si tiene el coronavirus o no, sino también desde su salud emocional, cómo se está sintiendo. Es necesario desarrollar esas estrategias de conectar con ahí. ¿Cuáles están siendo las rutinas? ¿Cómo se está comportando hoy por hoy? ¿Qué espacios de interacción está usando? Porque también eso le va a permitir desarrollar estrategias cada vez de marketing o de comercialización o de conexión con sus usuarios y sus clientes. El consumo de redes sociales, el consumo de permanecer en plataformas, de estar conectado en capacitaciones, webinar, etcétera, para mantener un poco la mente ocupada en otros aspectos, viene en crecimiento, y eso es muy importante para nosotros como empresa, para también desarrollar nuestras estrategias de marketing y nuestras estrategias de conexión. También empezarse a preocupar o entender qué es lo que ha ganado o tu empleado o tu usuario en este momento. Mire, cada uno de nosotros, si uno empieza a escuchar comentarios de mucha gente que está redescubriendo su hogar, que está redescubriendo su propósito de vida, que venía en un ritmo constantemente muy acelerado, en una rutina que estaba dejando pasar cosas muy valiosas en su vida y que hoy están empezando a tener mucho más sentido, y que dicen, cuando esto se pase, no volveré a caer en el mismo error de descuidar X o Y situación. ¿Cómo tu empresa, cómo tu producto, cómo tu servicio puede ayudarle no solo ahora a que esa rutina se afiance, a que esa ganancia se afiance, sino cómo vas a poder permitir que una vez volvamos a la nueva normalidad, él no pierda eso, él siga validando eso, él siga respetando eso? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está estudiando? ¿Qué le está haciendo falta? ¿Cierto? ¿Cómo está conectando con estos espacios del teletrabajo? Un sexto elemento, el espacio físico. Nuestras viviendas están sufriendo procesos de transformación. Hoy los arquitectos, los diseñadores están replanteando todos sus proyectos urbanísticos, porque cada vez se va a hacer más necesario tener un espacio adecuado para trabajar, que sea un espacio muy distinto, el de la cama, el de la sala o el espacio o el comedor. Hemos empezado a mirar que es necesario generar en nuestras viviendas unos nuevos espacios que nos permita desarrollar estas actividades, porque en cualquier momento también puede volver a suceder, o nuestra empresa tomará la decisión de efectivamente seguir desarrollando el teletrabajo como estrategia y modelo de negocio. ¿Qué nuevas responsabilidades han asumido? ¿Qué nuevas responsabilidades han encontrado? Muchas personas, también hubo un tema muy interesante durante las 2 primeras
semanas de crisis, y es que mucha gente empezó a matricularse en programas virtuales, en cursos de cocina, porque encuentran nuevas pasiones, nuevas responsabilidades, nuevos gustos, conectar con nuevos propósitos y con cosas que de pronto el día a día no los había dejado. Entonces ha asumido responsabilidades de estudio, responsabilidades de capacitación, responsabilidades de cualificación. Entonces sigue siendo un elemento clave e importante. ¿Cómo está conviviendo? ¿Con quién está conviviendo? ¿Qué tanto se está conectando con los vecinos? Una de las cosas que yo más extraño de la modernidad, no lo vivo yo, gracias a Dios, pero que uno sí lo ve en muchas situaciones. Yo vivo en un barrio, he vivido en este barrio 44 años, tengo 44 años, 44 años he vivido en la misma cuadra, entonces casi que todos los vecinos son mi papá adoptivo, mi mamá adoptiva, mi hermano adoptivo, mi primo adoptivo, etcétera, somos muy familiares. Pero eso se había perdido en las unidades residenciales. Uno en las unidades residenciales, en los edificios, no sabía quién vivía al lado, quién vivía al frente. Y miren cómo estos elementos, a partir de que salimos a los balcones a aplaudir a los héroes del sector salud, que salimos a que algunos sale a cantar, hemos empezado a descubrir a nuestros vecinos y hemos empezado a generar nuevos entornos de socialización y nuevas conexiones con esos seres humanos que están cerca de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros desde nuestras empresas, desde nuestros servicios, ayudar a cada vez? Y eso nos brinda una información que podemos aprovechar para desarrollar productos y servicios. Y finalmente, ¿a qué fuentes está recurriendo? ¿De dónde se está informando? ¿Cierto? ¿Qué tipo de acceso a noticias está teniendo? ¿De dónde se está nutriendo para también desarrollar nosotros propiamente nuestras estrategias? Entonces, estas dos herramientas, casi que tres, porque una es la planeación adaptativa, que nos ayuda a resolver temas organizacionales, a temas de estructura y de cómo estar actuando en nuestras empresas. El design thinking y sobre todo este componente de empatizar con el usuario nos permitirá repensar muchos procesos de productos, muchos procesos de servicios que seguramente se podrán potencializar y podremos desarrollar y generar unas conexiones que sobre todo cuando estamos en estos momentos son conexiones que son muy emocionales y que esas conexiones emocionales son más difíciles de romper en el largo plazo. Por lo tanto, si nosotros sabemos conectar hoy con nuestro usuario, sabemos conectar hoy con nuestro cliente, seguramente vamos a tener usuario y cliente por un largo tiempo porque estuvimos justo en el momento en que más lo necesitaba, en el momento en que más se requería. Quiero entonces agradecerles, con esto muchas gracias, quedaré atento a las preguntas que surjan y le doy la palabra otra vez a Diana para que presente nuestro próximo invitado. Muchas gracias. Bueno, y nuestro siguiente conferencista es Gabriel Higuita, PhD, magíster e ingeniero químico apasionado por la ciencia, la tecnología y la innovación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en organizaciones públicas y privadas, liderando áreas técnicas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Actualmente se desempeña como docente en la institución universitaria CEIPA en las áreas de gestión tecnológica y el laboratorio de ideas de negocios. Bienvenido, Gabriel. Diana, muchas gracias. Gracias al CTA y gracias a la presentación de Luz y Mauricio que nos dejaron bastante claro, digamos, algo que está cambiando en esta pandemia. Y ahorita, entonces, a mí me gustaría que viéramos, hiciéramos un zoom sobre esas cosas que han cambiado. Entonces, ¿qué cosas han cambiado? Una realidad, y es que nos estamos enfrentando a una nueva realidad. Las cosas ya no son normales. Entonces, esa normalidad que nosotros estamos viviendo y a la que nos estamos acostumbrados, ya no es la misma y es muy difícil que vuelva. Entonces, si esta realidad no va a volver, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? Cosas diferentes tenemos que hacer. Tenemos que innovar, nos tenemos que reinventar en las empresas. ¿Listo? Entonces, si nosotros revisamos, hay algo muy interesante y es que nuestras prioridades han cambiado. Ya no es lo mismo pensar en el entretenimiento. Para hoy nosotros es muy importante tener una alternativa adicional de entretenimiento. Se empezaron a incrementar las suscripciones a servicios de pago de televisión, tipo Netflix, Amazon Prime y todas las ofertas que hay en el mercado. Dejó de ser importante para muchas personas afeitarse. Para nosotros es muy importante ahora cómo retomar la relación o la comunicación con nuestros familiares. Entonces, esas prioridades están cambiando y nos las está dificultando la pandemia. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, para algunos se volvió muy importante el tema de usar chanclas y pantalonetas. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿O qué necesitamos? Entonces, son cosas que están cambiando y son
parte de esta nueva realidad que nos está acompañando. Pero también, en cierta medida, tenemos que entender que aparece una nueva lógica. Hay algo que cambió y la forma en que nosotros tomamos decisiones está cambiando. Pero también nosotros tenemos que entender un poco quiénes son los que toman las decisiones. Entonces, son esos usuarios o esos clientes los que están tomando las decisiones. Y entonces ellos son ¿quiénes? Son generación Z, personas muy jóvenes que están muy enfocados en el mundo digital, que nacieron con la tecnología prácticamente en la mano y han vivido toda la vida con ella. Entonces ellos están constantemente consumiendo estos contenidos digitales. Pero si hablamos un poco más de las personas un poco más adultas, de los millennials, entonces en los millennials, ¿por qué se interesan? Se están interesando más en el contenido, por ejemplo, enfocado en plataformas de streaming, mientras que personas todavía aún más adultas, los baby boomer o la generación X, se encargan o están muy interesados en contenidos tipo noticias. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Entonces, hay muchas cosas que cambian y tras de ellas, entonces, apareció el trabajo a distancia. Con el trabajo a distancia entramos en una época de teletrabajar. La gente, muchas empresas, muchas universidades no estaban preparadas para teletrabajar. Esas empresas que no son capaces de migrar rápidamente a ese tipo de opciones van a tener muy difícil o quedar muy difícil afrontar todos estos cambios y todos estos retos que nos trae la pandemia. Entonces, tenemos que cambiar también la cultura, porque cuando hablamos de teletrabajar, ahorita lo mencionaban un poco, y es cómo se gestiona un teletrabajo, qué características debe tener el teletrabajador. Hay, digamos que, operaciones o situaciones o ciertas ocupaciones que no pueden teletrabajar. Entonces, esas, ¿cómo las podemos reinventar? ¿Qué podemos hacer para que sea seguro que puedan ir a sus trabajos, ir a sus lugares de trabajo? Entonces, cuando pensamos en esos teletrabajadores, ¿cómo vamos a controlar? Entonces ya se nos vuelve más importante la eficiencia, que eso es lo que estamos logrando y cómo lo estamos haciendo. Entonces nos está cambiando significativamente la forma de trabajar y la tecnología nos puede ayudar mucho. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar esa tecnología? Entonces ahí hay algo clave para pensar cómo incorporar la tecnología a nuestros negocios. Cuando hablamos de educación, entonces tenemos un cambio muy significativo. ¿Qué pasó con los colegios, con las universidades? Fue un cambio abrupto y no hay vuelta atrás. El tema es, no son los últimos que van a entrar en esta pandemia. Entonces, ¿qué van a hacer en ese momento? Tenemos entonces, ya existía digamos que la educación virtual, la educación blended, entonces aparecieron, pero entonces llegaron para quedarse. ¿De qué forma se va a tener que transformar la educación en cierta medida para lograr cumplir con las necesidades de educación que tenemos hoy, que tiene nuestra sociedad? Entonces, está cambiando. Tenemos algo muy importante, el comercio. El comercio en algunas ocasiones se detuvo completamente, no sabe qué pasó. Entonces, el comercio electrónico, que venía un auge y era muy interesante, está empezando a crecer. Pero en un país como Colombia, que tiene más de 32 millones de personas conectadas a Internet, entonces el e-commerce empieza a ser significativo, y si es la única forma o la principal forma de adquirir un producto, entonces, ¿qué estrategias estoy desarrollando? ¿Cómo estoy entrando a conocer esa tecnología del e-commerce? Pero también hay algo más interesante alrededor del e-commerce, es pensar que ya se empieza a hablar del m-commerce, del comercio móvil, de cómo el móvil, porque es que en Colombia tenemos más dispositivos móviles que habitantes. Entonces, es una plataforma de más fácil acceso todavía. Entonces, si generamos contenido para el móvil, puede ser más fácil llegar a nuestro público. Estamos hablando de que en Colombia hay más de 65 millones de celulares de los datos que tenemos de este año, de enero de este año. Entonces, ¿cuántas líneas de celulares hay en Colombia? Entonces, esa es una posibilidad muy grande que podemos nosotros empezar a resolver. La movilidad, nos cambió la movilidad completamente. Estamos detenidos prácticamente, estamos aislados en casa, las personas que nos estamos cuidando, pero ya estamos discutiendo entonces cómo regresar a esa nueva normalidad. Y entonces empiezan las restricciones, no se puede utilizar más del 35% de la capacidad de los servicios públicos de transporte. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar qué aplicaciones, qué desarrollos podemos hacer. De pronto nosotros solos no somos capaces de desarrollarlo en este momento, pero sí podemos ir pensando a futuro
pero en un futuro muy cercano, ¿quién nos puede ayudar? ¿Con quién me puedo aliar? ¿Qué puedo hacer para resolver esto? Las relaciones, ¿cómo están cambiando nuestras relaciones? Entonces, la forma en que nos relacionamos en el hogar, en el trabajo con los compañeros, con los amigos. Hoy, ¿cómo ha tomado relevancia la oportunidad de disfrutar una cerveza o de disfrutar un trago con los compañeros a través de una videoconferencia o a través de una aplicación? Entonces, eso empieza a tomar importancia y eso son oportunidades. Hay que aprender a leer esas oportunidades y esas nuevas oportunidades que nos presenta hoy esta gran calamidad que estamos encontrando. Entonces, ¿qué podemos hacer en entretenimiento? Cada vez en entretenimiento encontramos que más contenido. Entonces, contenidos digitales. Hay una oportunidad grandísima en desarrollar contenidos digitales. Estamos preparados. ¿Qué pasa? Es muy difícil conectar hoy a las personas porque no estábamos preparados para conectar a personas, pero aquí en Colombia hay personas con muchas capacidades que saben y tienen la capacidad para desarrollar estos contenidos digitales. Entonces, la invitación es ¿cuál? Unámonos, busquemos cómo generar plataformas que nos permitan unirnos y buscar a esos talentos que nos ayuden a desarrollar esas nuevas posibilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Las clases, entonces, como habíamos dicho, la educación cambió. Hay un dato interesantísimo. Con la salida de los colegios de educación prácticamente se incrementó la venta de libros para niños en un 234%. ¿Eso qué significa? Que yo necesito que alguien me entretenga a los niños porque yo también trabajo, entonces necesito a alguien que me ayude. El colegio está implementando la virtualidad, pero no es suficiente, entonces necesito recursos. Ahí hay oportunidades para desarrollar. Las reuniones, cómo se están efectuando. Entonces tenemos algo muy significativo. Zoom era una plataforma que en enero tenía 10 millones de usuarios, que es algo súper significativo y es excelente. En pocas semanas subió a 200 millones de usuarios. Entonces, ¿qué negocio o qué transformación se impacta en esa velocidad o genera ese cambio en esa velocidad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué oportunidades podemos encontrar ahí? La forma de hacer ejercicio, ¿qué tan importante se volvió ahora que del gimnasio nos llamen y nos hagan una videollamada? Poder hacer ejercicios en casa, que nos manden tutoriales, que nos acompañen con, digamos, con todo esto que estamos viendo en la pandemia. Entonces, eso son cosas que nos acompañan y son nuestra nueva realidad y que vamos a tener que empezar a transformar porque son nuevas oportunidades de negocio. Y algo muy importante que está apareciendo hoy y es la solidaridad. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que las personas cada vez se preocupan más por el vecino, por el amigo, incluso por la competencia. El tema es cómo me puedo reunir con mi competidor y buscar que salgamos juntos de estas dificultades. Entonces, están cambiando totalmente las cosas, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es que hay que revisar que hay cambios que serán permanentes y otros que serán transitorios. Entonces, hay que prepararse. Entonces, si la oportunidad de una empresa de confección hoy es fabricar tapabocas, listo, sal rápidamente, intenta formarte y empieza a desarrollar los tapabocas, de cómo hacer y Auteco empezaron a prestar digamos que sus instalaciones para ver la posibilidad de hacer los respiradores, acompañados con las universidades. Entonces están uniendo, están buscando oportunidades. Ellos van a seguir fabricando sus neveras, sus electrodomésticos, las motos, pero están buscando poner al servicio sus capacidades. Entonces eso está cambiando. Y como lo mencionaba anteriormente Mauricio, la planificación. ¿Qué pasa con la planificación? Se volvió sumamente importante y no solo, digamos que cada vez es más relevante, pero no solo a largo plazo. A largo plazo, digamos que los planes a largo plazo se nos derribaron completamente, pero hoy cada vez es más importante esa planificación a corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 5 días? ¿Qué vamos a hacer en un mes? ¿Qué vamos a hacer en los próximos 2, 3 meses? ¿Cómo vamos a afrontar, digamos que todos estos retos que nos están planteando ahora? Entonces, es algo que llegó y se va a quedar. Tenemos unos cambios que tenemos que afrontar rápidamente. Entonces, estamos hablando de innovación. Tenemos un montón de herramientas para innovar y una cantidad de capacidades que hay en la ciudad. Tenemos una ciudad que es privilegiada por la cantidad de opciones que hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero esa necesidad de innovación nos lleva a esa necesidad de reinventar los negocios, pero también tenemos que pensar, hay modelos de negocio que en este momento son insostenibles, que los tenemos que volver más simples, tenemos que volvernos a lo básico, no nos podemos quedar ahí. Entonces hay que empezar
a pensar el mundo de una forma diferente y empezar a ver cómo podemos trabajar esa innovación. Y asociado al tema de innovación, también hay un tema muy característico y es las tecnologías. Entonces ya lo estamos viendo, las tecnologías nos estaban permeando hace años y cada vez nos invitaban, está llegando la cuarta revolución industrial, ¿qué vamos a hacer con la cuarta revolución industrial? Necesitamos cambiar, pero eso entonces nos está obligando a que cambios que teníamos planeados en hacer en unos 10 años, ir cambiando gradualmente, se realicen ya en menos de 6 meses o incluso en pocos meses o días, porque es una necesidad puntual que estamos teniendo. Cada vez tenemos la oportunidad de manejar más datos y trabajar con esos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ese proceso de aceleración tecnológica que se está dando, gracias también a una pandemia, pero ahí hay oportunidades muy significativas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eso que vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, primero, nos tenemos que dedicar a observar. Entonces, ¿observar qué? Absolutamente todo. Nuestro entorno, ¿qué cambió en nuestro entorno? Estamos viendo una cantidad de cosas, pero cada uno de ustedes, cada empresa tiene que revisar qué es lo que está sucediendo en su entorno, qué está pasando con los mercados, qué está pasando con sus clientes, cuáles son las necesidades que ellos tienen hoy puntualmente. Entonces necesitamos empezar a revisar eso, qué pasó, qué podemos hacer nuevo. Hay algo muy importante, entonces estamos necesitando encontrar qué cambió, pero no solo qué cambió, el cómo cambió, el cuándo cambió, el dónde cambió, dónde están surgiendo esos cambios y con quién, qué es lo que le está pasando a nuestros clientes. Entonces, ¿cuántos de ustedes han llamado a sus clientes o les han mandado una encuesta o han estado pendientes de saber también qué es lo que está viviendo en este momento el cliente? Eso es muy importante, mantener ese contacto, mantener esos canales abiertos, pero también nos tenemos que preocupar por las cosas que no hayan cambiado, que se sigue manteniendo. Entonces, porque eso también, ahí también encontramos oportunidades, entonces tenemos que definir qué cambió y qué no, listo. Entonces, eso es bien importante. También, ¿qué podemos hacer? Entonces, es algo muy importante para las empresas y es desarrollar una visión sistémica. ¿Cómo así que una visión sistémica? Sí, tenemos que conocer el sistema, cómo funciona completamente y todo lo que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿con quién me puedo asociar? Entonces, yo tengo que empezar a mapear quién me puede ayudar en esta pandemia. Entonces, ¿quién puede ser ese socio en este momento que me puede ayudar o a desarrollar esa tecnología o a esa innovación que tenía guardada, que estaba pensando hace rato y que no la había hecho? ¿Con quién me puede ayudar? Entonces, ¿quién está ahí? Es necesario conocer las oportunidades que ofrece el sistema. Entonces, cuando hablamos de encontrar esas oportunidades que ofrece el sistema, debemos acudir a qué o conocer esas entidades de conocimiento. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? ¿Qué oportunidades nos brindan las universidades, las públicas, las privadas? Aquí tenemos muy buenas universidades y centros de desarrollo tecnológico en la región, fuentes de financiación. Entonces, en fuentes de financiación, Colciencias, los ministerios, Impulsa, ¿qué están haciendo? ¿Qué oportunidades hay en el momento? Entonces, mi empresa cabe ahí. ¿Qué podemos hacer? Sistemas de apoyo. Entonces, en todo el sistema de apoyo, aquí tenemos un ecosistema de innovación muy fuerte, liderado por Ruta N. Y asociados a Ruta N, entonces tenemos Impulsa, el parque del software que se está desarrollando, el Centro de la Alta Revolución. Entonces, hay una cantidad, digamos que, de apoyo a toda esta crisis. Entonces, ellos qué servicios están ofreciendo, los conocemos. Este es el momento donde tenemos que tomar esas decisiones cada vez más rápido, desde el gobierno. Entonces, en el gobierno, ¿quién está? Entonces, entidades como el mismo Impulsa, el SENA, los ministerios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ellos qué planes están teniendo? Ya nos hemos reunido con los clústeres. En cuanto a comunicación, ¿quién está comunicando información? ¿Quién me puede ayudar a tener un contacto? Entonces, buscar cómo funciona todo ese sistema. Entonces, es necesario desarrollar esa visión y tener esa capacidad de ordenar todo. Buscar servicios de soporte. Entonces, propiedad intelectual. Tema puede ser muy importante ahorita un tema intelectual para blindar un desarrollo que sea muy significativo o que genere una diferencia para la empresa. Todo el tema de vigilancia estratégica. Entonces, cómo implementar herramientas de vigilancia estratégica o quién me puede ayudar a hacer esa vigilancia estratégica. Los temas marcarios o cómo proteger mi marca en este momento. Y la generación de cultura, cómo generar cultura al interior de mi empresa, que eso es algo muy importante. El tema es las empresas que desarrollan ese ADN innovador o ese ADN que compromete a todos los trabajadores con los objetivos estratégicos de la empresa, tienen más éxito. Entonces, ¿qué estoy haciendo para
para desarrollar esa cultura. Y finalmente, apoyarnos en todas las redes que hay disponibles. Entonces, los clúster acá en Medellín, ProAntioquia, CTA, la ANDI, las cajas de compensación familiar. ¿Quién me puede ayudar? Hay muchos organismos que están trabajando en red, entonces, ¿con quién me puedo ayudar? ¿Cierto? Y hablando de, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay algo muy importante y se nos viene la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, este es el momento de la ciencia, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasó con los test rápidos de coronavirus? ¿Quién los desarrolló inicialmente de la forma más rápida? Corea del Sur. Corea del Sur, las empresas que desarrollaron en Corea del Sur y que lograron la aprobación por la OMS, encontraron desde la biotecnología una oportunidad para desarrollar algo que se podía vender y que se vende y que todo el mundo necesita millones de pruebas, millones de test hoy. Entonces, ahí hay unas oportunidades muy significativas y aquí hay capacidades para aportar a ese tipo de desarrollos. Entonces, ¿cómo nos estamos enfocando en temas de ciencia, tecnología e innovación? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Listo. Entonces, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, siempre entonces nos estamos refiriendo a que nos tenemos que reinventar. Y en ese reinventar, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear? Pero entonces va a aparecer la necesidad de transformación del negocio que estábamos hablando, la necesidad de incorporar nuevas tecnologías y una cantidad de herramientas que ya nos están mostrando o que conocemos que existen en el ecosistema, de cómo utilizarlas. Entonces, primero, generar esos nuevos planes. Entonces, esas nuevas planificaciones a muy corto tiempo, es necesario hacerlas ya. No es una decisión de vamos a esperar que nos dice alguien externo, no. Es una decisión que tiene que tomar la empresa y hacerlo en este preciso momento. Tenemos nuevos hábitos de consumo. Entonces, ¿qué ha cambiado? De identificar esas tendencias, qué está pasando con los clientes, cuáles son sus prioridades, esos nuevos consumidores. Entonces, ¿dónde pueden estar esos nuevos consumidores que quieran adquirir mi producto, o yo cómo puedo modificar mi producto para cautivar a nuevos consumidores, esos mercados nuevos que se pueden desarrollar? Entonces hay que empezar a explorar nuevas posibilidades. Listo, son cosas muy interesantes que se pueden pensar a hacer. El tema de la conciencia, entonces tenemos clientes que son más conscientes. Entonces, ¿cómo está nuestra empresa respecto a objetivos de desarrollo sostenible? Nosotros, ¿cómo estamos en responsabilidad social empresarial? Entonces, esas son cosas que tenemos que empezar a transformar, que tenemos que ponerles a nuestros productos o servicios, porque nos van a medir por eso, nos van a comparar. Entonces, son cambios muy significativos. En cuanto a incorporar las tecnologías, entonces tenemos que hablar claramente de la cuarta revolución industrial. Pero para hablar de la cuarta revolución industrial, pues nos tenemos que remitir a las otras tres revoluciones. Entonces, cuando empezó la primera revolución industrial, por allá en 1784, tenemos que hablar de la aparición de la máquina de vapor. Entonces, listo, apareció la máquina de vapor y eso revolucionó las fábricas en su momento. Anteriormente los niños trabajaban. Entonces, eso cambió completamente y se modificó todo lo que teníamos en ese punto. Y para que llegara la segunda revolución industrial nos tardamos 100 años más. Entonces, la segunda revolución industrial aparece con la producción en masa y las líneas de ensamble. Entonces empiezan a aparecer los automóviles y empieza una revolución muy significativa, pero se demoró hasta 1870 que empezara a aparecer eso. Y ya la tercera revolución industrial se demoró casi otros 100 años, por allá en 1969, con todo el tema de los computadores y las primeras automatizaciones. Entonces empezó a cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa? No han pasado, desde el 69 hasta hoy, se recortó el tiempo y estamos hablando que desde el 2016 nos empiezan a hablar de transformación digital, ¿cierto? De un mundo que une la parte digital y la parte física. Entonces, ese mundo ciberfísico, ¿cómo nos está cambiando? Y hay incluso autores que ya empiezan a hablar de una quinta revolución que puede estar llegando en 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque las velocidades a las que nos estamos transformando cada vez son más grandes. Entonces, primero, la tecnología en la cuarta revolución industrial supone una transformación completa de la humanidad y ya nos lo estaban advirtiendo desde el 2016, no le habíamos parado bolas. Los gobiernos no se habían querido transformar. ¿Qué le tocó hacer al gobierno en este punto? Empezar a digitalizarse. ¿Por qué? Porque el control de esta pandemia depende del manejo de los datos. Entonces, la importancia de descargar las aplicaciones Corona App, de identificar
¿Por qué identificar el punto? ¿Dónde está usted georreferenciado? ¿Qué síntomas tiene? Si usted tiene esa información y ese análisis de los datos en tiempo real, cambia totalmente la visión de lo que está sucediendo, entonces puede actuar más rápido. Entonces hablamos de esos temas de transformación digital. Entonces en transformación digital, informes del MIT que nos dicen que las empresas que estaban implementando transformación digital son 26% más rentables. Eso es algo muy significativo. Entonces, ¿cómo podemos digitalizar nuestro negocio? Y adicionalmente, habla que pueden ser empresas que tienen 9% más ingresos o mayores ingresos. Entonces, ahí hay una oportunidad grandísima. Nosotros, ¿qué podemos hacer desde la transformación digital? Listo. Tenemos tecnologías nuevas que nos están llegando, como el tema del blockchain. Entonces, el blockchain llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es que con blockchain podemos blindar una cantidad de procesos. Entonces, desde la gestión de cadena de suministro, para saber si, incluso las mismas pruebas de coronavirus, para saber si esas pruebas están siendo alteradas o no, si los resultados están siendo alterados o no. El notariado, por ejemplo, las notarías se pueden transformar completamente con los temas de blockchain. Entonces, ¿quién está trabajando en eso? Ahí hay unas oportunidades de desarrollo grandísimas. Entonces podemos hacer cosas muy interesantes. El tema de desarrollar contratos inteligentes, blindados por el tema de blockchain, de la cadena de bloques. Entonces, la protección de derechos de autor. Ahorita que estamos inmersos en un mundo digital, digamos que a la fuerza, también estamos más expuestos a temas de ciberseguridad, de que nos roben nuestros datos, de que nos roben nuestro dinero. Entonces, también cómo blindar todos esos procesos, todas esas transacciones. Todo el tema fintech está avanzando a una velocidad cada vez más significativa. Bancarizar a las personas que están utilizando el efectivo, y más que hoy el efectivo es, digamos, que empieza a tener la gente miedo de manejar efectivo por la posibilidad de transmitir los virus. Entonces, esas son cosas que han cambiado y oportunidades grandísimas que nos están apareciendo. Con RPA o con Robotic Process Automation, entonces, ¿qué tenemos? La oportunidad de automatizar procesos. Por ahí empezaron las empresas, es lo primero que están haciendo. Aquí en Medellín hay iniciativas muy interesantes de empresas. El mismo Ruta N desarrolló un centro para preparar personas específicamente para estas tareas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Entonces, hay que vigilar eso, hay que estar atento. Como les decía, en esa visión estratégica que hay que plantear, hay que ver cómo funciona todo el sistema, estar vigilando qué sucede. La tecnología de impresión 3D, entonces esta está, aunque fue inventada por allá en los años 80, digamos que empezó ahorita, cuando las patentes por allá en 2007, 2008 se empezaron a vencer, se empezó a multiplicar el número de aplicaciones o desarrollo de impresoras 3D. ¿Y qué pasa? Hoy tenemos la oportunidad de fabricar piezas para reponer, digamos que cualquier material, porque las impresoras 3D no solo son capaces hoy de imprimir plástico, las impresoras 3D son capaces de imprimir cerámicos o son capaces de imprimir metales ya. Existe esa capacidad. Entonces yo ya no tengo que transportar, me puedo ahorrar la logística de transportar incluso una pieza de un automóvil. La puedo reemplazar simplemente con los planos, me pueden vender los planos para eso. Con la impresión 3D, por ejemplo, los desarrollos que están haciendo para los médicos, para generar caretas. Entonces, empieza una explosión de oportunidades y el tema de quiénes están preparados para eso. Entonces, rápidamente hay que empezar a tomar, digamos que todo lo que hay en temas tecnológicos, yo cómo me puedo beneficiar de él o en qué tecnología puedo empezar a aprender o empezar a transformarme rápidamente, cuál puedo incorporar. Los temas de Big Data, cada vez es más importante el manejo de datos. Tenemos la oportunidad de manejar datos abiertos en muchas plataformas que tiene hoy la alcaldía o que tienen los municipios, el mismo gobierno. Entonces, esos datos, ¿cómo se analizan? Tenemos que pasar de los datos, convertirlos en información, en gráficas que se puedan interpretar, que se puedan tomar decisiones y esos datos convertidos en información, transformarlos en conocimiento. Entonces, el Big Data se vuelve cada vez más importante. Asociado con el Big Data tenemos todo el tema de inteligencia artificial. Entonces, el tema de inteligencia artificial, ¿a qué? A la vigilancia. Entonces, desde temas de vigilancia, de vigilar, digamos, qué es lo que está sucediendo en las ciudades, si se están cumpliendo o no la cuarentena. También el tema de vigilar cómo es el desarrollo o cumplimiento de protocolos dentro de una empresa, ¿cierto? Para eso nos puede servir la vigilancia. Es muy interesante. El desarrollo de los autos autónomos. Ahí se está trabajando en temas de inteligencia artificial bastante significativos. El tema de los supermercados inteligentes, donde no tengas que simplemente entras, tomas lo que necesitas
y te lo cargan a la cuenta directamente porque simplemente saben tú qué productos cogiste dentro del supermercado. Entonces se está viendo una transformación y eso cada vez va a ser más rápido. Entonces lo que nos mostraban en películas de ciencia ficción hace unos años que creíamos que no iba a ser, eso es una realidad y ya lo estamos logrando. El tema del IoT o el Internet de las cosas, cada vez tenemos más dispositivos conectados. Se tiene información que para el 2020 hoy tenemos cerca de 31.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Estamos hablando de relojes inteligentes, los celulares, ya hay neveras que se conectan a Internet, pero entonces tenemos ropa inteligente, los zapatos. ¿Cuántos dispositivos tenemos? En el agro, ¿cuántos sensores se pueden estar utilizando? En diferentes industrias. Y todo eso va a Internet, genera datos y tenemos que volver a utilizar ese Big Data. Cómo tomar decisiones en tiempo real. Entonces, eso es muy importante. Cómo actuar de una forma más rápida y más eficaz en cuanto al tema de tecnología. Entonces, tenemos que actuar rápidamente, identificar qué tecnologías y con quién las podemos empezar a desarrollar o con quién puede empezar a trabajar. Hablamos de nanotecnología, cómo la nanotecnología sí es capaz de transformar la materia o explotar propiedades que a escala macro nosotros pensamos que no se podían o que no podían funcionar, como a escala nano esas propiedades se pueden explotar y hacer que la materia se comporte completamente diferente. Entonces vemos las telas antifluido que pueden proteger a los médicos o al personal de salud. Entonces, ¿qué tecnologías hay? Hay superficies que se pueden desarrollar para que sean antibacteriales, que no haya que desinfectarlas, que simplemente cualquier microorganismo, virus que llegue a ellas simplemente se desintegra. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese tipo de tecnologías? ¿Qué se está haciendo? Entonces, aquí hay universidades con excelentes desarrollos, con una experiencia súper buena en este campo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y en los temas de biotecnología, entonces el caso que les contaba de Corea, de cómo desarrollar los kits. Entonces, esas son oportunidades en temas de biotecnología. Colombia tiene una riqueza biológica gigante que se puede explotar. Entonces, revisar qué podemos hacer desde la parte de biotecnología, qué se puede producir, qué se puede desarrollar, pero para eso necesitamos hacer esa revisión y estar muy atentos a lo que existe en el mercado. Entonces, ¿con quién me puedo asociar? Listo. Y hablando desde esas herramientas, entonces ya nos estaban contando Mauricio y Luz un poco, listo, existen unas metodologías ágiles que nos pueden ayudar y que es muy fácil, digamos, que aprenderlas o empezar a implementarlas las empresas. Entonces tenemos el Lean Startup, el Customer Development. No tenemos experiencia. Aquí hay muchas universidades y muchos centros que tienen capacidades o que tienen experiencia en ella y que te pueden guiar o orientar. Por internet también hay miles de cursos hoy gratuitos para acceder a este tipo de herramientas y empezarlas a implementar en la empresa. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a transformar? Las herramientas de creatividad que también mencionaban, entonces cómo implementar diferentes herramientas de creatividad, sea para usar el design thinking o sea para alimentar la metodología de Lean Startup o Customer Development, cómo obtener esos prototipos, esos productos mínimos viables de una forma más rápida, que estén, digamos, más fácil, acorde a las necesidades de nuestros clientes usuarios. Entonces, esas son herramientas que tenemos disponibles, pero que tenemos que lanzarnos a implementar, que si no las conocemos tenemos que buscar rápidamente cómo implementarlas dentro de la organización. Herramientas de gestión tecnológica, entonces cómo hacer ese plan de gestión tecnológica. Entonces hablamos de la necesidad de hacer nuevos planes o planes muy rápidos. El tema es, desde tecnología, ¿cuál es la decisión que voy a tomar? ¿Qué tecnología voy a adquirir? ¿Qué tecnología voy a desarrollar? Identificar las tendencias, qué tendencias podemos identificar en el mercado, qué podemos hacer y finalmente esa gestión estratégica. Entonces, ¿cómo vamos a alinear esa tecnología, esa transformación del negocio con nuestros objetivos estratégicos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa gestión estratégica? Entonces, nos tenemos que centrar en eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, aplicar ciencia, tecnología e innovación. Entonces, tenemos un montón de herramientas que aquí estamos viendo la posibilidad. Tenemos unas bases muy significativas, ya tenemos que tomar ese salto y reinventarnos, entonces transformar el negocio e incorporar esas nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos tenemos que apoyar en ciencia, tecnología e innovación. Vamos a ver rápidamente unas herramientas, son recomendaciones, hay muchas, ustedes van a encontrar mucha información, pero es muy interesante que ustedes vean qué es lo que está sucediendo y que no necesitan ser expertos, que esto no es para grandes empresas, pequeña y la mediana empresa también tiene la posibilidad de acceder a estos servicios.
Por ejemplo, hay una plataforma de inteligencia estratégica muy interesante que lanzó hace poco el Foro Económico Mundial, que se llama TopLink. Lo único que tienen que hacer es loguearse con un correo y les van a llegar primero alertas de información específica que ustedes deseen, y ustedes a través de la plataforma, que en esa imagen que ustedes logran ver ahí en gris, pueden empezar a navegar y él los va a llevar por diferentes temas y le va a empezar a desplegar una cantidad de documentos e información y noticias que está saliendo. Entonces no necesito un software especializado, le necesito pagar a alguien. Yo internamente dentro de la empresa lo puedo hacer. Entonces es empezar a conocer cómo funcionan estas plataformas, rápidamente empezar a ver cuáles son sus beneficios y cuáles son las oportunidades que nos brinda. Entonces esa plataforma es excelente. Para el análisis de tendencias, a mí me encanta esta plataforma que se llama Trend Hunter. En esta plataforma ustedes van a encontrar más de 390.000 ideas, cosas que se pueden hacer, al menos unos 7.700 insights o visiones de futuro de cosas que se pueden empezar a implementar. ¿Agrupados en qué? En 18 megatendencias, ustedes las pueden ver ahí en ese círculo, y de 6 patrones puntuales que se pueden, digamos, que identificar. Entonces, ahí tenemos una fuente de inspiración para transformar nuestro negocio o encontrar una oportunidad nueva de negocio. Entonces tenemos que aprovechar estas herramientas. Son servicios que son gratuitos. En este caso, esta plataforma es gratuita. Hay otras plataformas que también son muy interesantes de explorar, que pueden tener, tienen unos servicios que son gratuitos por unos días, por unos meses, pero también se puede ingresar a hacer, digamos, que el pago de una suscripción. Entonces está, por ejemplo, esta plataforma, Global Index, es muy buena, también tiene informes muy interesantes. CB Insights es súper buena, genera unos informes muy especiales en los temas comerciales, en los temas de productos y servicios espectaculares. TrendWatching también es una plataforma que te está mandando constantemente actualizaciones o noticias de qué es lo que está cambiando, o incluso emplear herramientas como Google Trends, empezar a buscar qué es lo que me interesa a mí de esas tendencias, empezar a buscar qué es lo que yo necesito, cómo puedo cambiar. Entonces hay herramientas que tenemos que entrar a empezar a estudiar, a buscar cómo nos pueden servir. Entonces la idea es que demos ese paso rápidamente. Si necesitan ayuda o colaboración, muchas personas acá en la ciudad tienen conocimiento de cómo manejarlas, entonces pueden tener asesoría en ello, entonces búsquenla. Hay un tema también muy interesante a trabajar, y es el tema analizar patentes y proyectos de investigación. Entonces, en ese tema de patentes y proyectos de investigación suele ser un tema, cuando se trabaja de pronto vigilancia tecnológica, un tema muy pesado, pero en este caso esta plataforma es una plataforma espectacular porque tiene un manejo de datos y analítica muy buena, y que les permite o les facilita mucho el proceso de filtrar la información rápidamente. Ustedes, como pueden ver ahí, la información se puede filtrar con una facilidad, hacen una búsqueda, una ecuación de búsqueda, y pueden identificar rápidamente quiénes son los líderes del mercado, las principales universidades, dónde están las principales investigaciones, cuáles son las principales patentes, quiénes son los autores, dónde están, y generar informes rápidamente con esos gráficos. Entonces, lo que veíamos con el tema del Big Data, como se vuelve importante, el tema es no solo tener datos, el tema es la velocidad con la que procesamos esos datos. Entonces, esto nos permite procesar datos de una forma muy rápida y nos permite tener no datos, sino información para tomar decisiones. Entonces, para definir un proyecto se vuelve muy significativo el uso de este tipo de herramientas. Listo. Tenemos, entonces, hablando también de los datos, tenemos 2 aplicaciones que les voy a mostrar aquí rápidamente. En el análisis de datos, o Nuestro Mundo en Datos, esta página es súper especial porque tiene una cantidad de información. Ya, digamos que información no, todos los datos los convierten en información, incluso la mayoría son gráficos que son, digamos, que están en vivo o que son móviles, porque te muestran cómo es el cambio y identificar tendencias a través de los años en diferentes temas. Entonces ustedes pueden identificar, simplemente empiecen a navegar esas páginas y se van a identificar la cantidad de información que pueden encontrar, que puede ser de interés para sus negocios o para la toma de decisiones estratégicas dentro de la empresa. Entonces es algo súper interesante. Y otra página muy similar a esa es Gapminder. Gapminder es una herramienta súper poderosa para identificar esas tendencias en temas específicos, en indicadores
a nivel nacional de países, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo se está viviendo. Ahorita digamos que estas plataformas las hemos visto muy orientadas a mostrar los temas del coronavirus, pero es poder ver en vivo el comportamiento y las tendencias de esto que está sucediendo. Entonces aprovechémonos de todo esto. Entonces, por mi parte, queda darles las gracias por invitarme a este evento y me gustaría o quedar aquí abierto para más preguntas. Listo, cualquier inquietud que tengan, con el mayor de los gustos los estamos acompañando. Listo. Gabriel, mil gracias por tu intervención. Tenemos algunas preguntas, vamos a responder algunas, las otras nuestros conferencistas, nuestros expertos las van a estar respondiendo por escrito directamente en el chat. Bueno, una de las preguntas que tenemos es para Mauricio: ¿cómo innovar sin buenos niveles de capital de trabajo? Bueno, los procesos de innovación son procesos colaborativos, son procesos de interacción con otros. Efectivamente, digámoslo, el mito ha sido que para desarrollar innovación se requiere capital de trabajo, pero lo que yo pienso personalmente es que se necesitan conexiones. Mire, el mundo empresarial tiene una velocidad y tiene una necesidad, y sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa tiene unas velocidades y tiene unas necesidades de desarrollar investigación, pero no tiene los recursos para hacerlo. Pero a un lado estamos las universidades, que tenemos grupos de investigación, que tenemos personal capacitado, que tenemos muchas veces laboratorios, y que necesitamos conectarnos con el mundo empresarial para que lo que hagamos las universidades tenga realmente aplicación y no sigamos investigando un poco más, perdónenme la expresión, sobre el sexo de los ángeles, sino que realmente tengamos investigación que sea relevante y pertinente para la ciudad. Entonces, una sugerencia es que si no hay capital de trabajo, hagamos conexión, conectémonos con las universidades, conectémonos con los centros de ciencia y tecnología, conectémonos con los centros de innovación, generemos procesos de innovación abierta. Hay plataformas donde yo puedo poner mi reto y esperar que desde las universidades, desde los grupos de investigación, desde las personas, desde los creativos, los diseñadores, generen las soluciones. Miren, una de las premisas del design thinking y de la innovación abierta principalmente es que siempre habrá más conocimiento por fuera de mi empresa que dentro de mi empresa. Por más robusto que yo tenga el departamento de investigación y desarrollo, por más analistas que yo tenga de información en estas maravillosas plataformas que nos entregó Gabriel, siempre va a haber más conocimiento afuera. Entonces, la innovación abierta, la innovación colaborativa y el conectarnos con el ecosistema de innovación y educación de la ciudad permite amainar la problemática del capital de trabajo. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Una pregunta para Gabriel. Para nivel microempresas, ¿qué ejemplos exitosos hay en innovación en el mercado? Las microempresas son las que hoy más están, digamos que están saliendo al mercado porque tienen la oportunidad de transformarse más fácil. Son las empresas que, digamos que no tienen esas barreras de sus corporativos que les impidan transformarse. El tema es tomar las decisiones. Empresas pequeñas, por ejemplo, el ejemplo de las caretas o de los tapabocas, empresas que están empezando a hacer tapabocas, pero tapabocas con tecnología, donde identifican que hay capacidad para adquirir telas inteligentes que permitan hacer tapabocas de mejor calidad, ¿cierto? Para protegerlo a todos los usuarios de las clínicas y hospitales. O, por ejemplo, el desarrollo que les estaba diciendo, empresas muy pequeñas que están trabajando en diseño y están arrancando. ¿Cómo han diseñado, por ejemplo, empresas de publicidad, caretas de estas transparentes para hacer protección o atención a los pacientes? Entonces, digamos que empiezan a ser más visibles, son difíciles visibilizarlas porque la pequeña empresa no suele hacer invenciones o innovaciones muy grandes. Son invenciones que son muy significativas para su mercado, para su negocio y que empiezan a crecer. Pero esa pequeña empresa tiene muchas oportunidades. El tema es, digamos que lo que les decía, la oportunidad está ahí y el tema es empezar a utilizar las herramientas, ¿no? Empezamos a buscar esas oportunidades y a desarrollarlas. Muchas veces se nos quema el panal y a la salida del horno porque no nos atrevimos a probar, a prototipar, a sacar rápidamente y que el cliente nos diga que no,
pero en ese momento en que el cliente nos dijo que no sobre ese prototipo o esa opción que nosotros le presentamos, nosotros rápidamente vamos a aplicar cualquiera de estas metodologías ágiles, estas herramientas que les estábamos mostrando, y usted va a mejorar ese prototipo o ese producto mínimo viable hasta que rápidamente lo puede lanzar al mercado y tener éxito. Entonces, la recomendación es lanzarse al agua. En este momento no podemos estar esperando tener el producto perfecto. La idea es rápidamente ir mejorando a medida que se va saliendo, sacar una versión beta e ir produciendo nuevas versiones o mejoras significativas cada vez que se pueda. Listo. Perfecto, gracias, Gabriel. Luz, teniendo en cuenta el riesgo de la seguridad laboral en la casa, ¿qué recomendación harías sabiendo que el riesgo en nuestra casa es más alto ya que no está acondicionada para espacios laborales? ¿Cuál sería tu recomendación? Mira, el teletrabajo hoy está a flor de piel, ¿cierto? Hoy no le tenemos que tener miedo a esta nueva situación, es diseñar protocolos, como se está haciendo en todas las situaciones, diseñar unos protocolos que vayan en pro de asegurar esto, de asegurar nuestros trabajadores. De hecho, el teletrabajo está muy diseñado para la gestión del conocimiento, o sea, trabajar desde el conocimiento, desde el saber y no desde el hacer. Entonces, esto permite que estos trabajos no sean de un alto riesgo y que en nuestras casas, que de cierta forma hemos diseñado ya para convivir, tengamos ciertos aspectos de seguridad. Es diseñar protocolos, es identificar desde el inicio qué necesitamos para ese trabajo en casa y cuando hagamos esta selección de las personas que van a desarrollar este trabajo, verificar que esas condiciones sí estén prestas a esto. También hay una reglamentación por parte del Ministerio de Trabajo que debe estar consolidada y que debe hoy más que nunca replantearse y especificarla de una forma muy concreta para llegar a las empresas y las pequeñas empresas que definitivamente tendrían que consolidarse más. Entonces es diseñar, ¿cierto? Aprovechar que tenemos esta herramienta del teletrabajo y poder hacerlo sin miedo y diseñando previamente unos protocolos para poder ejercer estos trabajos y seleccionar las personas aptas para desarrollar este trabajo. No todas las personas tienen la capacidad de la autoprotección, de autogestión para desarrollar eso. Entonces también tenemos que seleccionar o capacitar a estas personas para estos escenarios que estamos viviendo hoy. Muchas gracias, Luz. Agradecemos la presencia y participación también de todos los asistentes. Deseamos que el contenido de este webinar haya sido de su agrado y les resulte útil en gran medida. Desde el CTA estamos creando soluciones efectivas que busquen facilitar la reactivación de las empresas del país. Asimismo, los invitamos a estar atentos a todas nuestras redes sociales para que se enteren de las próximas invitaciones y todas las novedades. En caso de pronto de requerir información adicional o tener una necesidad puntual en su empresa que pueda ser acompañada por el CTA y nuestros expertos, escríbanos al correo mmontoya@cta.org.ca.